target. Maybe you should pull the fucking trigger. Buenas chicos, bienvenidos una vez más al canal y en este caso os traigo la review del Frenzy X de Vector Optics, pero estoy con mi compi Fer. Hola, soy Fer. Bueno, yo conozco a Harros hace un montón de tiempo, de la Airsoft, pero bueno, de ahí hemos avanzado al fuego real. Llevamos varios años ya dándole mucho al fuego real y pues hemos visto una oportunidad de enseñaros a todos que este mundo es bastante accesible, más de lo que nos pintan, que se puede realizar en España, Eso ya es. con 9 milímetros, bueno, hacer un montón de cosas. Y bueno, pues también enseñar un poco que hay veces que hay miras que se pueden usar tanto para Airsoft como para para fuego real. como para fuego real, que podemos usar todos. Y bueno, son marcas que también nos están ayudando un poco a hacer esta entrada en este mundo del fuego real con ellos y poder enseñar cositas nuevas que llegan. Porque esto es nuevo, es el último modelo. Vale. Es el último modelo. Sé que algún otro tendrán que viene con, no sé, la que se carga solar o alguna mierda de estas, pero vamos, este es el último modelo que ha sacado Vector Optics. Sí. Y con este vamos a inaugurar la sección del canal que va a tratar de armas de fuego real, ya sean a través de reviews, a través de competiciones, porque no sé si estáis todos puestos en contexto, si los que me sigáis por redes sociales lo sabréis, tanto Fer como yo somos tiradores deportivos y competimos en IPSC, o a veces en producción Optics, incluso he llegado a competir en Open, en PCC y PRS, o sea, hemos competido en un montón de modalidades, que PRS así que no es de IPSC por si alguno lo pone, pero me ha salido ahí al lado de la de PCC. Y competimos en todo. También tiramos al plato. O sea, somos dos enamorados de las armas y lo que ha dicho Fer, nos interesaba poder acercaros el mundo de las armas a esta comunidad de Airsoft para que veáis que no es imposible practicarlo aquí en España y que podáis disfrutar como lo hacemos nosotros, viajando y pegando tiros. Eso es el resumen. Entonces, bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos un Red Dot que, bueno, Vector Optics nos está vendiendo muy bien. ¿Por qué? Porque tiene una lente esférica. Eso es lo primero. ¿Qué es una lente esférica? Lente asférica, ¿no? Eso significa que es una lente plana, lo llaman. No es realmente plana, pero bueno, al caso es plana y no tiene distorsión de imagen. Entonces, nosotros la hemos probado en sol, bueno, con bastante sol siempre. Nunca hemos hecho, de momento no hemos probado hacer CQB ni nada con ella. Pero bueno, tiene 3 MOAs, lo que es, ¿qué es un MOA también? Vale, ¿qué es un MOA? Cuéntame, ¿qué es un MOA? Un MOA sería 1 pulgada a 100 yardas. Vale. Es una medida que es estándar para... Que se usa en el tiro, ¿no? Se usa en el tiro. Nosotros para eso, bueno, 100 yardas es creo que el máximo. Entonces, bueno, pues lo que es esta mira tiene 3 MOAs, que significa que pues, a 100 yardas tendríamos como 3 pulgares, vamos a decir. Es lo gordo que se ve el punto en tu pantalla, es el resumen de qué son las MOAs, ¿no? O sea, así podríamos decirlo, ¿no? Así sí, eso es. Burdamente sería eso. Vale, ¿de qué está hecho? Es aluminio 7075 T6. Vale. Vamos, aluminio. Aguanta golpes, bueno, aguanta el agua también. Tendrá su certificado IPX7. Creo que es IPX7. IPX7, sí. ¿Qué significa eso? Pues que se podría sumergir. Nosotros no vamos a sumergirlo, sí. Pero lo que es tema de lluvia y todo eso, pues lo no habría aguantaría problema. sin problemas. Aparte de eso, tenemos una garantía de por vida que nos da Vector Optics, que es una marca bastante reconocida, la verdad, lleva muchos años en el mercado. Y bueno, pues es una garantía que no hemos probado todavía, pero seguro que funciona genial. Sí, o sea, ya os digo, no sabemos cómo funciona la garantía. Si la ofrecen, seguro que funciona, y viniendo de una marca como Vector Optics, pues entendemos que funcionará bien. Vale, ¿es un RMR o es, según Vector Optics, tiene el MOJ, ¿no? Ellos lo llaman MOJ. MOJ. Nosotros normalmente sí que es verdad que en Airsoft usa mucho el término RMR como para designar un Red Dot, pero bueno, un Red Dot es un Red Dot, RMR es lo que es la forma de la base que tiene, los tornillos cómo se montan, y Vector Optics pues usa este MOJ, que ellos lo llaman, que es igual que un RMR, para que tenga compatibilidad con todas las pistolas que se pueda. Mola. Aparte de eso, también nos trae una plaquita que tenemos por aquí, que esto nos servirá para poner en un RIF, pues un rail Picatinny, ¿no? En un Picatinny, para montar pues en un rifle, una escopeta, como bueno, pues como complemento a tu visor de caza, complemento a tu visor o tu visor principal, en nuestro caso en el ADC, en la carabina de 9 milímetros. Este visor lo bueno que tiene es que bueno, va con una pila bastante estándar, que es una 2032. Que no es 2032, que es mentira. Es una 126, es rara, luego lo pondré por aquí porque es diferente. Yo pensaba que era una 2032 y dije, vale, de lujo, tengo en casa. Fui a ponerla y dije, esta no es 2032. Fallito que... O sea, no es un fallo, o sea, este visor usa la otra pila. Realmente pone en las instrucciones, pone 2032 barra A126, creo que es.
y no cabe. O Pero yo la has yo- encontrado fácil, o ¿no? yo- sí, sí, chupado, chupado. Entonces, En si la cualquier hemos cualquier encontrado, pues la tenemos. Dice el fabricante que dura, creo que 50.000 53 años o algo así. A mí me gusta cambiarlo una vez al año. Es una cosa que viene en un canal de YouTube americano, que lo cambia el día de su cumpleaños, que es una cosa que, bueno, te vas a acordar siempre. Buen tip, buen tip. Aprovechas, cambias todas y pues lo dejas hecho. Sí que es verdad Sí. que hay un modelo superior que lleva panel solar para que se cargue a la vez. Eso. Yo sabía que había alguna movida, que me suena haber visto alguna foto en el Es Instagram. un del poco Toro superior, Test. pero bueno, el caso son iguales, La carga, prácticamente son iguales. También es verdad que bueno, un panel solar arriba pues sí que puede Sí. a lo mejor mermar un poco pues, la resistencia que tenga porque no No es es aluminio, aluminio. pero bueno, Hemos dicho que se enchufa por el lado, se enchufa que es por el súper lado. importantísimo y se agradece un montón, porque en caso de que se te gaste la batería, no pierdas el cero. O sea, en teoría, aquí nunca vamos a mover el RMR de sitio, porque siempre va en la misma base. Pero, por ser puristas, nunca desatornillaremos el RMR y siempre sacaremos la batería sin necesidad de cambiar de sitio el RMR. Por lo tanto, no se pierde nunca el cero, no debería perderse nunca el cero. Claro, porque siempre, bueno, en iSoft no tenemos problema porque ahí el cero no es tan importante, la bola al final va un poco de curva. donde debe de ir, pero sí que es verdad que en fuego real al final son como, bueno, son impactos instantáneos, entonces pues sí que es verdad que un milímetro aquí, pues no sé cuántos metros van a ser a 50 metros, entonces pues es muy importante eso. Regulación, se puede regular tanto en alza y deriva y funciona, los clics son súper audibles y con un destornillador plano va un clic es un MOA. Trae una herramienta, ¿no? Creo que Trae una herramienta, sí, trae así una que herramienta, no hay o ni sea, que tener herramienta para hacerlo. Pero siempre luego es más cómodo con Sí. tu destornillador. O sea, obviamente nos incluye herramientas en la caja, pero siempre es más cómodo con tu destornillador. Tiene también un modo que se apaga sola, ¿verdad? Sí. Para no gastar batería, que eso está Sí. genial, porque a mí siempre se me olvidaba. Bueno, yo tenía una Sí. y siempre se me olvidaba apagarlo y tenía que cambiar la batería Sí, cada 2 meses. Sí. O sea, está guay, no sé cada cuánto, la verdad que no lo he visto en ningún sitio, no sé cada cuánto se apaga, pero sí que es verdad que si tú lo dejas encendido y no lo mueves, tiene como un sensor de movimiento que no de encendido, tiene un sensor de movimiento que cuando detecta que no se está moviendo, el cacharro después de X tiempo se apaga. O sea, se agradece mucho porque es lo que dice Fer, no tienes que preocuparte, siempre intentamos apagarlo, pero no tienes que preocuparte de ello. Vale, vamos a entrar con los controles. El RMR, bueno, o el MOG, es súper sencillito de manejar, realmente solo tiene dos botones, el más y el menos, y es a través de estos dos donde entraremos en la interfaz de lo que viene siendo el RMR. El más para subir la intensidad y el menos para bajar la intensidad. ¿Cómo puedo cambiar la retícula? Porque este es una RMR que tiene multiretícula. Nos trae el puntito, la típica cruceta como si fuese de un visor holográfico y luego el mismo pero sin el puntito. O sea, son tres opciones diferentes. A mí me sigue gustando más el punto solo. Yo me quedo con el punto también, sí. Porque me gusta ver a dónde el resto, la silueta donde yo disparo. Pero bueno, si a gustos colores. Luego, para encender con el más y para apagar se mantiene el menos y se apaga. Ya sabéis, si no, en cuanto dejéis de usarlo, un ratito, se apaga solo. Realmente no tiene más. Este RMR no es complejo de manejar, no es complejo de montar. Sí que es verdad que se agradece que nos traiga, como ya has dicho tú antes, el Picatinny. Nos vienen unos tornillos en la caja que en función del plate que tú utilices del arma tendrás que poner unos u otros. Yo os recomiendo que lo miréis muy bien y que comprobéis. Yo en mi caso, con la MIP, con el otro RMR que tuve, que es de otra marca, no me cuadraban los tornillos ni del plate ni del RMR y me tuve que hacer unos en el torno. O sea, eso es importante, eso es importante. Sí, hay que tener cuidado con eso. Hay cositas más sí que tiene importantes. A mí una cosa que me gusta mucho, que tiene una mira trasera incorporada, que para pistolas, como por ejemplo a mí me pasa con la Glock, con la MOS, que es una cosa así un poco que no me gusta, que tapa la mira trasera. Que pierdes las dos Pierdes alzas, el ¿no? alza trasera, la delantera se ve un poco, pero no es usable. Que a pesar de que sea low profile, Eso es. pierdes las alzas, Pierdes ¿no? las alzas. Entonces, con esto lo bueno que te incorpora una mira trasera, no tienes que comprar otra mira, porque ahí se compran unas que son para el silenciador, que son un poquito más altas. Entonces, podría usar la trasera de la mira y tu delantera. Perfecto, vale. Guay, tío. Yo creo que no nos dejamos nada más, ¿verdad? Yo creo Fer? que con este. O sea, hemos vamos. hablado de todo, del precio, que tampoco me quiero ir, ya llevamos 9 minutos de vídeo y no quiero que eso se extienda muchísimo más, pero estaría muy guay que nos dijeseis que os gustaría ver. Todo esto que veis encima de la mesa son armas de fuego y obviamente todas están vaciadas, comprobadas y aseguradas. Dependemos muchísimo de los sitios donde nos dejen grabar y obvio disparar con ellas, porque no nos vale para nada grabar si no disparamos. Lo que es interesante de ver de reviews como esta no es que os contemos aquí una perogrullada de que esto está muy bien, muy chulo, sino que veáis cómo se enciende, cómo se apaga, cómo se ve el punto. Es muy difícil enseñároslo a través de un vídeo,
Pero si coincidís con nosotros en cualquier campo, no dudéis en pedírnoslo, porque para probarlo, muchísimo mejor en mano que a través de vídeo. Y como conclusión, bueno, pues es un reto que es, vamos a decirlo de entrada, en el fuego real. Para Barato. Airsoft creo que sería bastante top para Airsoft porque va a Sí. cumplir todas las expectativas. Materiales, vamos, creo que... Yo como pega le puedo poner que no se ve tan nítido, o sea, el punto no lo veo tan nítido como lo veo en otras marcas. Pero recordad que por el precio que tiene se ve muy bien, o sea, no tengo ninguna pega. Y sobre todo, a la luz del día no se ve casi haz. Cuando baja un poquito la luz, sí que puedo ver un poquito más de difuminado. Sí, como un poquito más difuminado, eso es sí. un poquito más. Pero por el resto de cosas, me parece que no pesa en exceso, el tamaño me parece muy correcto, la amplitud de la ventana es tocha y me gusta mucho. La verdad que la amplitud es muy guay. Sí, yo al final me quedo con que es una marca, es bastante conocida, todos la conocemos, lleva muchos años en el mercado y no es una marca muy rara y que va a responder seguro en caso de que tengáis Eso es. cualquier problema con ella. Y bueno, y que aguanta 9 milímetros, que Sin creo ningún que, problema. vamos, para lo que nosotros hacemos nos vale de sobra. Habría que ver un poquito con calibres a lo mejor más grandes, pero bueno, al final es un Red Dot que es para pistola, rifle se monta porque, bueno, es un rifle pequeñito, Ujú. pero para más de 100 metros yo no tiraría con él Ni de coña, ni de coña. porque no, vamos, no sé, daría. no sé, Entonces, bueno, pues yo me quedo con eso. Sí, yo creo que con esto nos vamos a quedar. Vamos a ir cerrando la review. Pues bienvenido, Fer, al canal. Muchas gracias. A ti y espero que nos veamos en próximos vídeos. Adiós. Fuck you, Vital Airsoft.